Bienvenidos, esto es Lee Scribe, episodio 13. Soy Vanessa B. Bastidas y hoy quiero hablarte de una voz, una que tienes dentro, una que probablemente has escuchado más de una vez en tu vida, aunque quizás no le hayas prestado la atención que merece. Y no me refiero a la voz que te critica, esa también está ahí, y vamos a hablar de ella. Me refiero a la otra voz, una más tranquila, una que aparece en los momentos importantes y que cuando habla simplemente sabe, sin dramatismo, sin urgencia y sin miedo. Esa voz tiene un nombre en mi trabajo, la llamo el yo elevado. Y aprender a reconocerla y a escucharla es una de las cosas más importantes que puede transformar tu manera de tomar decisiones, de enfrentar la vida, de saber qué camino seguir cuando estás perdida. Y para entrar en este tema, tengo un cuento, uno de los que escribí con más cariño. Se llama La Voz. Y su protagonista, un hombre llamado Iván, vivió exactamente lo que hoy quiero contarte. Quiero hacerte una pregunta y te pido que seas honesta contigo mismo para responderla. ¿Cuántas voces hay dentro de tu cabeza? Porque la mayoría de las personas, si prestan atención, descubren que no hay una sola, hay varias. Está la voz que critica, la que te dice que no eres suficiente, que vas a fracasar, que quién te crees que eres para intentar eso. Está la voz que tiene miedo, que cataloga todos los peligros, que te dice mejor que no, que mejor te quedes donde estás, que lo seguro es no moverse. Y está en algún lugar, debajo de todo ese ruido, otra voz. Una que casi no compite con las demás porque no necesita gritar. Una que cuando aparece dice algo claro, breve, sin argumentar demasiado. Una que muchas veces ignoramos porque estamos demasiado ocupados escuchando las otras. Esa última voz es la que vale y es la que sabe. Y el problema no es que no esté, siempre está. El problema es que la tapamos, la ahogamos bajo el ruido constante de otras voces. Las del miedo, la de la crítica, la del piloto automático. Y hoy vamos a aprender a distinguirla y a subirle volumen. En el manual del creador describo esta voz así, y quiero leerte la definición porque me parece muy importante. El yo más elevado es la parte tuya que no se contamina con el caos de tu mente. Es la voz tranquila que sabe lo que es verdad sin necesidad de razonarlo. Es el centro luminoso de la casa, incluso cuando todas las habitaciones están saturadas. El centro luminoso de la casa, incluso cuando todas las habitaciones están saturadas. Esa imagen lo dice todo. Tu mente es como una casa con muchas habitaciones, algunas ordenadas, otras saturadas de cosas acumuladas, miedo, juicios, creencias heredadas, conversaciones sin terminar. Y en medio de todo eso, hay un centro que nunca se ensucia, un lugar dentro de ti que permanece intacto sin importar cuánto ruido haya a su alrededor. Ese centro es el yo más elevado. Y hay algo fundamental de entender sobre él. No tienes que construirlo, no tienes que encontrarlo, ni desarrollarlo, ni ganártelo. Simplemente él está ahí, siempre estuvo, desde que tú naciste. Lo único que tienes que hacer es dejar de taparlo. Y la pregunta práctica más importante del día de hoy es: ¿cómo distingo al yo más elevado de las otras voces? Porque adentro hay muchas y no todas dicen la verdad. En el manual del creador hay 3 señales muy claras. Cuando algo viene del yo más elevado tiene 3 características principales. La primera es breve, no necesita argumentos. No te da una conferencia ni te construye un caso elaborado, simplemente lo dice de manera corta, directa, casi sencilla. La segunda es claro, no tienes dudas, no viene con un quizás, con un tal vez, con un esto o aquello, tiene una certeza tranquila porque ella sabe. Y la tercera, y esta es la más importante para distinguirlo, no te asusta, no genera urgencia ni tampoco pánico, no viene con drama. Si una voz interna te dice algo con angustia, con prisa, con desespero, con miedo, esa no es la del yo más elevado. Esa es el ego, un pensamiento muy intrusivo.
La tercera señal es la que más te va a servir en la vida cotidiana, porque el miedo es muy bueno disfrazándose de intuición. A veces sientes algo muy fuerte y crees que es tu sabiduría interior hablándote, cuando en realidad es tu miedo gritando muy alto. La diferencia está en la textura. El miedo es ruidoso, urgente, dramático. El yo más elevado es silencioso, tranquilo, claro. El miedo te empuja con angustia. El yo más elevado te orienta con paz. Y hay un detalle más que me parece revelador. Cuando el yo más elevado habla, no lo dudas en el momento. Lo dudas después, cuando tu mente racional intenta convencerte de lo contrario. Pero en el instante en que llegó, fue claro. Esa claridad inicial, antes de que la mente empiece a discutir, es la firma del yo más elevado. En mi cuento La Voz, el protagonista es Iván, un hombre solitario, que toda su vida prefirió mantenerse al margen. Sociable solo por obligación, distante con su familia, cómodo detrás de su propia vida. Un hombre que, según sus propias palabras, siempre estuvo mejor solo que mal acompañado. Y un día Iván empieza a escuchar una voz. Al principio se aterra y piensa que se está volviendo loco. Hace de todo lo posible por ignorarla. Pero la voz simplemente no se va, ni se va a ir. Iván estaba atravesando un momento muy oscuro, tan oscuro que llega a tener pensamientos que lo aterran sobre sí mismo. Y entonces ocurre algo. Iván decide que sin tener nada que perder, empieza a escuchar esa voz. Y lo que la voz le dice no es lo que él esperaba. Le habla de lo hermosa que es la vida, de las experiencias infinitas que tiene a su disposición, de lo maravilloso que es su corazón, de lo valioso que es su forma de pensar. Iván al principio refuta todo, le parece absurdo, pero hay algo en esas palabras que le generan alivio. Y mientras conversa con esa voz, mantiene lejos el otro pensamiento, el oscuro, el que lo aterraba. Y poco a poco, sin darse cuenta, Iván empieza a sanar. Su vida comienza a mejorar. No lo hizo de golpe, pero mejora. Y todo desde que empezó a prestarle atención a esa voz, que durante tanto tiempo simplemente él había estado ignorando. Hay un momento en el cuento que me parece la clave de todo esto. Iván está tratando de decidir si hacer algo importante, enviar una carta, dar un paso que lo asusta, y le dice a la voz que lo más seguro sería quedarse como siempre estuvo, oculto detrás de su propia vida. Y la voz le responde algo que para mí encierra toda la sabiduría del yo más elevado. Has dicho lo más seguro, pero eso no significa que sea lo mejor para ti. Lo más seguro no es lo mismo que lo mejor. El miedo te empuja siempre hacia lo más seguro. No te muevas, no te arriesgues, quédate como estás. El yo más elevado te orienta hacia lo mejor, lo que te hace crecer, lo que te abre, lo que te lleva hacia el amor, aunque de miedo. Y hay algo aún más profundo en ese cuento. En cierto momento queda claro que esa voz que Iván escucha no es alguien externo, es él, es su parte más pura y más noble. La voz, en sus propias palabras, es, y cito, su voz más pura, esa voz que lo lleva a ser mejor de lo que es ahora. Eso es el yo más elevado, no es una entidad ajena que te visita. Eres tú, la mejor versión de ti, la que siempre estuvo ahí, esperando que le subieras el volumen. Para entender bien al yo más elevado, tenemos que hablar de la voz que más compite con él, la que más lo tapa. En mi trabajo yo lo llamo el ego. El ego es la parte de tu mente que fabrica máscaras para protegerse del juicio de los demás. Y quiero ser muy clara en algo. El ego no es tu enemigo. No hay que matarlo, no hay que odiarlo, no hay que luchar con él. Él vive contigo también. El ego es simplemente un mecanismo de defensa. Se construyó en algún momento de tu vida, casi siempre temprano, para que pudieras sobrevivir a contextos donde mostrarte tal como eras no era seguro. Él hizo su trabajo, te protegió cuando tú más lo necesitabas. El problema no es que exista, el problema es que sigues operando cuando ya no lo necesitas. Sigues poniéndote máscaras en situaciones donde podrías simplemente ser tú. Y lo hace tan rápido, tan automáticamente, que muchas veces ni cuenta te das de que lo estás poniendo. La voz del ego es diferente a la del yo más elevado.
El ego habla desde el miedo al juicio y te dice: ¿qué van a pensar? No te expongas, protégete, quédate detrás de la máscara. Es la voz que mantuvo a Iván oculto durante tanto tiempo, convencido de que lo más seguro no era mostrarse. Y aquí está la buena noticia. El ego no se le combate, se le hace consciente. El simple acto de identificar qué máscara estás usando y que para el miedo específico desactiva el automatismo, la máscara simplemente sigue ahí, disponible si la necesitas en un contexto donde puede funcionar, pero ya no decide por ti. Tú mismo eres quien decide si la usa o no. Y eso es libertad. Y eso es lo que permite que debajo de todo el ruido del ego, el yo más elevado vuelva a ser audible. Entonces, la pregunta práctica: si el yo más elevado siempre está ahí pero el ruido lo tapa, ¿cómo le subo el volumen? La respuesta no es agregar nada, es quitar, es hacer silencio. El yo más elevado opera por debajo del ruido mental, no por encima. No grita, no insiste, no compite con los pensamientos. Él espera. Y cuando una persona vive en piloto automático, con la mente saturada y el ruido constante, no lo escucha. No porque no esté hablando, sino porque el volumen de todo lo demás está demasiado alto. Entonces el trabajo es reducir el ruido. ¿Y cómo se reduce el ruido? Con cualquier práctica que cree silencio interno. Por ejemplo, la pausa, el silencio, el contacto con la naturaleza, la oración, la meditación, la escritura, como hacía Iván, que a través de escribir su carta fue clarificando lo que su voz interior le decía. Cada quien puede aplicar la forma que más le guste. No existe una sola manera correcta de hacerlo. Lo que importa es crear espacios donde el ruido baje lo suficiente como para que la voz tranquila vuelva a ser audible. Quiero darte una práctica muy concreta. La próxima vez que tengas que tomar una decisión importante y sientas que adentro hay varias voces hablando, hazte una pregunta. ¿Cuál de esas voces me habla con calma y cuál me habla con angustia? La que te habla con angustia, con urgencia, con miedo, escúchala, reconócela, pero sabes que probablemente es el ego o el miedo. La que te habla con calma breve, clara, sin dramatismo, esa merece tu atención especial. Esa es muy probablemente tu yo más elevado. No siempre es fácil distinguirlas al principio. Es una práctica. Pero con el tiempo aprendes a reconocer la textura de cada una de ellas. Y cuando aprendes a reconocer al yo elevado, empiezas a tomar decisiones desde otro lugar. Desde la claridad en lugar del miedo. Desde lo que es mejor para ti en lugar de lo que es más seguro. Quiero cerrar volviendo a algo que la voz le dice a Iván en el cuento, porque resume todo lo que quería compartir hoy. Cuando Iván le pregunta a la voz cómo fue capaz de escucharla por fin, después de tanto tiempo, la voz le responde: el maestro llega cuando el alumno está listo, y lo estabas. Pero también le dice algo más, que también estuvo con él desde que era niño, desde su nacimiento, que nunca se fue, que nunca lo abandonó, que simplemente esperó pacientemente a que Iván estuviese listo para escucharla. Tu yo más elevado es así, no llegó hoy, no es algo nuevo que tienes que construir, ha estado contigo durante toda tu vida. En cada momento importante estuvo ahí, hablándote con calma, ofreciéndote claridad. A veces la escuchaste, muchas otras veces el ruido la tapó. Pero nunca se fue y nunca se va a ir. Está esperando, con la paciencia infinita de lo que es esencialmente tuyo, a que le subas el volumen. Así que la práctica de hoy es simple. En algún momento del día, haz silencio, apaga el ruido, aunque sean 5 minutos, y pregúntate algo que de verdad necesites saber. Y después, no respondas con la mente que analiza y argumenta, simplemente espera. Deja que aparezca la respuesta breve, clara, tranquila. Esa respuesta, la que llega sin drama, la que simplemente sabe. Esa es tu voz más pura hablándote. Escúchala. Lleva toda la vida esperando que lo hagas. Gracias por estar aquí. Gracias por estos 3 episodios. Y recuerda, la voz que buscas afuera casi siempre ya está dentro de ti. Esto fue Lead Scribe. Yo soy Vanessa B. Bastidas y recuerda, la vida que deseas ya existe. Solo tienes que aprender a crearla. Hasta
Hasta el próximo episodio.